Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición poder estar con ustedes a esta hora de la noche. Estamos felices por todo lo que el Padre está haciendo, por todas las bendiciones del Eterno. Estamos juntos en este tiempo maravilloso. Bienvenidos a la escuela número 46 en la dinámica de Casas Cornelio, número 46. Es una bendición poderosa poder estar en este tiempo maravilloso con ustedes, poder compartir, poder avanzar en este tiempo glorioso. Bienvenidos a todos. Qué lindo estar aquí. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo de escuela, y espero que lo aprovechen, espero que lo disfruten, espero que puedan tener ese tiempo glorioso de poder tomarse, ¿verdad? Tomarse esto para que la bendición del reino, ¿verdad?, camine y crezca con nosotros más cada día. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno. Sed es la llegada de los justos a cumplir propósito, la simiente creada en Cristo, desde Cristo y hasta el retorno de Cristo para alegrar el corazón del Padre. Con sed hay alegría del corazón del Padre. Con sed se alegra el Padre, ¿verdad? Con sed se regocija el Padre. ¿Por qué? Porque Él entonces tiene, ¿verdad?, la simiente que le va a dar continuidad a su propósito, la simiente que va a establecer su reino sobre la tierra. Algunos estudiosos piensan que sed es, ¿verdad?, es el reconocimiento del nuevo Estado a Israel en 1948. De nuevo, algunos estudiosos piensan que sed es el reconocimiento del nuevo Estado a Israel. Simientes. Tenemos diferentes alegorías, tanto en la Biblia como algunos temas o escritos, extra Biblia o extra Torá, de algunos escritores anteriores, actuales y posteriores y del futuro. Veamos algunas alegorías bíblicas que mencionan el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de Sara y de Agar. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 26. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, él estaba reprendiendo y exhortando a los Gálatas, porque ellos habían conocido la ley, habían, ¿verdad?, visto la ley, y ahora que se las había mostrado el reino, ahora que se las había mostrado, ¿verdad?, el Mesías, la muerte y la resurrección, ahora él los estaba reprendiendo y les estaba diciendo, bueno, ¿y ustedes? Ahora que ya conocen la ley y que yo les he mostrado la cruz y les he mostrado la resurrección, ¿ahora qué está en su corazón? ¿Ahora qué van a hacer? Tremendo, ¿no? Entonces tenemos claro que en Cristo nuestro sumo sacerdote, apóstol por excelencia, rey de reyes y nuestro salvador, se cumplieron la ley y los profetas. Y eso era lo que el apóstol trataba de enseñarle a los Gálatas. Y en alguna ocasión él los reprende y les dice, oh Gálatas insensatos. Tremendo todo esto. Entonces ninguno que conociendo todo el evento de Cristo, oiga esto, ninguno que conociendo todo el evento de Cristo, hasta Cristo, en la Sagrada Escritura, volvería atrás a las obras muertas de la ley. Aquellos que fueron bendecidos por el reino, aquellos que fueron activados por el mensaje de la cruz, que vieron lo que pasó en Pentecostés, que vieron la activación, que vieron la revelación del reino, que vieron la justicia, que vieron la autoridad, no podían retroceder para atrás, no podían volver para atrás, no podían entonces quedarse atados o quedarse amarrados, ¿verdad? Tenían que seguir en el reino. Entonces, toda la generación salva y afectada por el Mesías y su mensaje, por el Mesías y su reino de paz para la tierra, no quieren volver atrás. No quieren el yugo del rito y de la tradición sin la sangre santa de la redención. Es doloroso volver a la tradición, volver al rito, y empezar a celebrar el Shabbat Shalom como un rito, y empezar a guardar el día sábado como un rito, sin haber discernido la carne, sin haber discernido la sangre, sin haber entendido el propósito de Dios para la tierra. Entonces, Mateo capítulo 11, verso 29 al 30. Mateo capítulo 11, verso 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo del Señor, el yugo del Eterno es un placer. El yugo de su Mesías es un placer, porque es un yugo que te coloca a su estatura. No es un yugo que te humilla, no es un yugo que te hace sentir niño, no es un yugo que te esclaviza, no es un yugo que te reduce.
¿verdad? Ese es realmente la gloria del Señor. Eso es realmente la justicia de Dios. El yugo de Cristo es su reino. Él nos colocó para entrenar a un buey menor, se coloca a la par de un buey mayor. Y ahí el buey menor está, ¿verdad?, aguantando, sufriendo, y el buey mayor lo entrena con el yugo. Pero para nosotros el reino no es un yugo que oprime. Para nosotros el reino no es un yugo que te somete. Para nosotros el reino es entonces, ese yugo representa, ¿verdad?, el acto mismo de que el grano de trigo murió y que al levantarse levantó espigas, levantó iguales, levantó hermanos. Entonces ese yugo es que Él nos presentó delante de Dios igual a Él. Es que Él nos elevó a su estatura de trabajo, a su estatura de eternidad, a su estatura de cumplimiento de propósito, a su estatura de Dios. Tremendo. Entonces, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros hemos recibido al Mesías y estamos en el reino, entonces servir al Eterno no es un yugo que oprime, no es un yugo que te mata, no es un yugo que te atonta, no es un yugo que te destruye, es una honra. Aleluya, es una honra ser siervo de su cruz, es una honra ser siervo de su gloria. Entonces, la sangre rompió el yugo frígido, dominante y legalista de la ley. Vino la sangre del Cordero, vino la sangre santa, vino la sangre bendita para romper el yugo de la ley, el yugo frígido, el yugo dominante y legalista de la ley. Nadie que, conociendo todo el sacrificio del Mesías por amor a nosotros, le seguiría por compromiso o por rito o por imposición. Todo aquel que lo conoce y descubrió que Él es el Dios del amor, que Él es el Dios de la justicia, que Él se entregó a sí mismo por amor y por amor. Cuando nosotros lo descubrimos, no tenemos el deseo de volver atrás, no tenemos el deseo de las obras muertas de la ley, no tenemos el deseo de los ritos, no tenemos el deseo de las cosas raras, sino que estamos en el reino y somos personas del Espíritu. El apóstol Pablo se declara preso de su poder. ¡Wow! El apóstol Pablo se declara preso, se declara prisionero, se autodenomina prisionero. Tremendo. El apóstol Pablo venía de la imposición de la ley, venía de la judería, ¿verdad? Venía del judaísmo estricto. Su padre era fariseo estricto. Él venía de una doctrina, ¿verdad?, estricta. Él venía de la costumbre. Él venía, ¿verdad?, de su tradición estricta, del yugo estricto de la ley. Y cuando él conoció el amor del Mesías, que se le reveló en el camino, después que él lo perseguía, después que él perseguía a su equipo, a su iglesia, y en vez de destruirlo y de matarlo, le dio una oportunidad y le abrió la puerta y le dijo a Ananías: ve y ora por él, porque grande instrumento de gloria me es este hombre. Aleluya. El apóstol Pablo reconoció el amor, descubrió el amor. Cuando tú y yo descubrimos el amor y descubrimos de dónde nos sacó el Eterno, de dónde nos sacó Dios, qué estaba pasando con nosotros, y Dios nos sacó de ahí, nos arrancó de ahí. Cuando nosotros descubrimos todo eso y descubrimos el amor de Dios y descubrimos la bendición de Dios y descubrimos la justicia de Dios, no tenemos excusa para apartarnos. Tremendo. Efesios capítulo 3 verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¡Wow! De nuevo, Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El apóstol se autoproclamaba prisionero de Cristo, no por su rigor religioso o su evangelio opresor, sino por amor, gratitud y agradecimiento. Aleluya. Cuando tú descubres el poder de la cruz, cuando descubres el poder de la sangre, cuando descubres el poder del reino en tu vida, aleluya, vas a sentirte triste, vas a sentirte, vas a sentirte adolorido, porque vas a descubrir que muchos años de tu vida los perdiste, que muchos años de tu vida los desperdiciaste en religión, en el sistema, en Babilonia, en la discoteca, en el mundo. Pero que ahora llegó la hora de entregarle tu vida al Eterno, donde Él te va a revelar su yugo, donde Él te va a revelar su carga, donde Él te va a revelar su justicia, donde Él te va a revelar su eternidad. Tremendo. Amén. El apóstol Pablo vio al Mesías y se le reveló el peso de su muerte y de su resurrección.
el nivel y la dimensión de su reino eterno de paz para la tierra. Cuando Pablo descubrió el reino, Dios mío, cuando aquel hombre descubrió el reino, porque si tú no tienes pasión en lo que haces, sería conveniente hacer otra cosa. Y lo repito, cuando no tienes pasión para hacer lo que haces, sería saludable que hagas otra cosa. No puedes ser un mediocre, no puedes ser un saltarín que hoy estás aquí y mañana estás allá. No puedes ser una persona que, ¿verdad?, que estás de este lado y que estás del otro lado. Hoy estoy con esta autoridad espiritual, mañana estoy con la otra. Hoy estoy aquí, mañana voy para allá. Hoy me gustó, mañana no me gustó. Necesitamos ser piedras firmes, piedras sólidas. Y Saulo de Tarso estaba confundido, estaba equivocado, pero cuando el reino se le reveló, dejó todo. Rompió con la ley, rompió con la tradición, rompió con el dogma, rompió con las amistades, rompió con la familia, rompió con todo. El reino hará que rompas con todo. No vas a tener misericordia, no vas a tener lástima, así sea tu primo, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela. Si no tienes la revelación del reino, vas a salir corriendo, vas a ser arrancado y vas a ser trasladado al reino del Hijo. Fuerte. Wow. El apóstol Pablo, repito, vio al Mesías y se le reveló el peso de su muerte y de su resurrección, el nivel y la dimensión de su reino eterno de paz para la tierra. Por ello, se veía a sí mismo un prisionero de amor, y por amor al que lo amó, lo perdonó y lo salvó de gracia y por amor. Aleluya. Eso es lo sorprendente. No tienes que comprar una vaca. No tienes que comprar un toro, no tienes que comprar una paloma, no tienes que traer un animal para hacer el sacrificio, porque ya hubo uno que pagó el precio, sin dinero, sin cobrar nada. Maravilloso. El apóstol Pablo tomó su yugo, el yugo de Cristo, que es su reino, y lo anunció por toda aquella tierra hasta el día de su muerte. El apóstol Pablo se autoproclamó siervo de Jesucristo, y algunos otros apóstoles hicieron lo mismo. Todo por amor, por gratitud, por agradecimiento. Esto no lo da el yugo de la ley, solo el yugo y la cruz del que nos rescató, del que nos salvó y nos libertó por amor. Es por eso que yo, Jaime Chávez, no me gusta que los hombres me digan siervo. Porque cuando tú me dices siervo, me dices doulos. Y doulos es esclavo. Me estás diciendo esclavo. Ahora es diferente. Si un profeta viene y dice, así dice el Señor, mi siervo. Así dice el Señor, tú eres mi siervo. Automáticamente para mí es una gloria ser esclavo de Cristo. Para mí es una gloria ser prisionero de su reino, prisionero de su comisión, prisionero de su gloria. Pero cuando alguien me dice siervo, me degrada a tal nivel que me coloca como esclavo. Y él se coloca como un tutor, como un ayo que me hace niño. Pero ya vino Cristo para arrancarme de mi niñería y elevarme a su estatura. Por lo tanto, no acepto ni quiero ser un doulos. No acepto ni quiero ser un niño, no acepto ni quiero ser un siervo de los hombres, obviamente. Todas o la mayoría de las traducciones escriben la palabra siervo, pero en el griego lo correcto para siervo es doulos, lo cual habla de esclavo. Yo sí quiero ser esclavo de Cristo, pero no quiero ser esclavo del hombre. Yo sí quiero ser esclavo de Cristo, pero no quiero ser esclavo del sistema. Esclavo de la hipocresía de humanismo, esclavo del racismo de humanismo, porque humanismo tiene racismo y no existe nada en la tierra que no tenga racismo. Lastimosamente eso es así. Y entonces si habláramos de racismo, significa que nuestro Dios también es un racista. Y eso es así. ¿Por qué? Porque si nosotros no le somos fiel y no le servimos en su reino, no servimos. Estamos descalificados. No somos la simiente que él vino a buscar. Entonces, cuando hablamos de racismo, hablamos de razas. La raza de Dios versus la raza de las tinieblas. Entonces hay racismo y debe de haber racismo, porque es el divisor de aguas que separa a la simiente pura de la simiente corrompida. Así que no se asuste por el racismo. Se asustan por el racismo. Existió y existirá toda una vida. Fuerte. Toda o la mayoría de las traducciones, ¿verdad? Ya le expliqué esto. Romanos capítulo 1, verso 1. De nuevo, Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, no era siervo de la ley. No era siervo de la tradición,
no era siervo del rito, no era siervo de las conexiones de los hombres, no era siervo de humanismo, no era siervo de la denominación, era siervo del supremo llamamiento, era siervo del reino. Él entendió el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego para ser activado y ser testimonio del Mesías y de su poder y de su gobierno de paz para la tierra. Ellos, los apóstoles, amén. Ellos, los apóstoles, acuñaron la palabra doulos o esclavo para referirse al ministerio del servicio a Dios. Esto no es racismo o esclavitud de humanismo o su par religión. Esto fue decisión de ser esclavo de la vida de Cristo, de su vida y su mensaje. Pablo lo conoció y se enamoró. Pablo lo conoció y se enamoró, lo estudió y se enamoró y se dio cuenta que este era el camino, que esta era la verdad y que esta era la vida, y que por muchos años él había sido esclavo del sistema, él había sido esclavo de la tradición, él había sido esclavo, ¿verdad?, de la ley, del dogma, pero que ahora había llegado la hora de oír la voz. Él era una de las ovejas que oyen su voz y le siguen, aleluya. Santo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Él lo entendió poderosamente, él lo entendió gloriosamente. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy juntamente crucificado. Ya crucifiqué mis máster, mis doctorados, mis PH, mis universidades, mis conocimientos. Todo lo que yo he hecho lo clavé en la cruz. ¡Wow! Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso no es verdad en el sentido de que Él esté clavado con Cristo, pero eso es verdad en el sentido que Él clavó su orgullo religioso, clavó su orgullo de tradición, clavó su conocimiento, clavó sus, ¿verdad?, todas sus enseñanzas y todas sus cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive mi orgullo, ya no vive mi tradición, ya no vive mi soberbia, ya no viven mis diablos. Ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, estoy viviendo en la carne lo que el Hijo de Dios vivió por la fe. Estoy siendo perseguido, estoy siendo atacado, estoy siendo humillado, estoy pasando cosas duras. Ninguno de los apóstoles aguantó el nivel de vida de Pablo. Ninguno de los apóstoles aguantó su trote de vida, porque era un hombre incansable. Así como él persiguió a la iglesia, así persiguió a la mentira, así persiguió a las tinieblas. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó, aleluya. Eso fue lo que tocó al apóstol Pablo, eso fue lo que desbarató su orgullo, eso fue lo que desbarató su conocimiento, porque por amor, aleluya, el Mesías se entregó para darnos vida y vida en abundancia. El apóstol viene del orgullo griego y del legalismo judío. ¿Qué nivel? ¿Qué mezcla? ¿De dónde viene el apóstol? Mira, el apóstol viene del orgullo griego y del legalismo judío. Su padre era judío estricto. El yo de Pablo era muy inflado en la ley y por la ley. De nuevo, el yo de Pablo era muy inflado en la ley y por la ley. Era celoso de sus tradiciones. Tenía el yugo de la tradición de la ley. Su yo era muy elevado, orgulloso, documentado y de estirpe elevada en la ley, religión y tradición estricta. Ese era Pablo y el reino de Dios lo tocó. Aleluya. Cuando el reino se te revela, cuando el reino, hay personas que el reino, ¿verdad?, que el reino los busca, pero como ellos no entienden, porque te voy a decir una cosa, cuando el reino se acerca a ti, van a venir términos, van a venir versículos, van a venir revelaciones,
Van a venir eventos circunstanciales, eventos del siglo venidero, eventos del día postrero, hablando de Cristo mismo, que se te van a revelar. Y tú, como no los entiendes, entonces, como no los entiendes, vas a ir a buscar los libros que te explican lo que sí puedes entender. Porque la carne revela la carne, el espíritu revela el espíritu. Por eso es que compramos entonces los libros de raíces hebreas. Es más fácil estudiarlo y nos impresiona, porque entonces las raíces hebreas nos dicen a nosotros, junto con la cábala hebrea, nos dicen ahí numerologías y nos dicen otras cosas. Esto no es verdad porque pasó esto, y empiezan a darnos razón y mezcla humanismo, masonería, francmasonería, y se va juntando todo aquel humanismo para querer darle una explicación al reino, darle una explicación a lo divino. Wow. Él mismo decidió morir a la ley y seguir por imposición propia este evangelio de amor y por amor. Cuando él conoció el evangelio del reino, él mismo se impuso el yugo de seguir a este rey, de seguir este reino, de seguir al Mesías, de seguir su reino. Aleluya. Wow. Y él mismo decidió morir a la ley y seguir por imposición propia este evangelio de amor y por amor. Gálatas capítulo 2, verso 21. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuera por la ley y la justicia, ¿para qué murió Cristo? La justicia no es, ¿verdad? Perdón, la ley no es por justicia. Es un yugo. Y Cristo murió para arrancarnos del yugo, para trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Por ello Él lo reconoció y lo citó en Gálatas 1:14. Esto dijo el apóstol en Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Él era más celoso de las tradiciones, por eso él perseguía a la iglesia. No había ningún rabino, de sus contemporáneos, o de sus iguales, o de sus amigos, o de sus conexiones, o de sus equipos, que fuera mejor que él. Él los aventajaba. El hombre era bravo, pero el reino se reveló. ¡Wow! Fuerte. ¡Aleluya! 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 Cuando el reino se te revela, tu vida va a cambiar. Tu mente va a cambiar. Tu vocabulario va a cambiar. Hay muchos del equipo que tienen el polvito de oro del reino, pero todavía no les ha entrado. Hay que continuar hasta que entre. Hay otros que escuchan el mensaje del reino y van y le quitan y pegan. Son como ellos cortan y pegan. Ellos cortan y pegan y escuchan lo que estoy hablando aquí y luego escuchan al otro y cortan y pegan y van juntando. Y para ellos eso es el reino. Las ideas de su mente más lo que escucharon aquí. Porque no están preparados para romper su orgullo, no están preparados para romper su ignorancia, no están preparados para romper su gallito que llevan dentro. Es un gallito, es un ego, es un yo, es un demonito que está ahí, es un principado, es una potestad que tiene que ser quebrada. Sea humilde, siéntese a aprender reino, siéntese a aprender reino, siéntese a aprender reino, siéntese a aprender reino y rompa, desbarate y usted verá los resultados poderosos en su vida. Fuerte, fuerte. El apóstol Pablo tomó por basura todo lo que conoció en la ley por amor al evangelio del Mesías, por amor al evangelio del reino, por amor al evangelio de Cristo. El conocimiento te infla. El conocimiento es, ¿cómo se llama esto? Es levadura. El conocimiento infla la masa. Te da, verá, y te colocas en un nivel superior, pero jamás el conocimiento salió de la matriz del Espíritu, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Significa que hay una parte del conocimiento que es el cuerpo, pero hay una parte que ni lo humano, ni lo infrahumano, ni lo científico, ni lo paranormal lo puede entender. Y es la revelación del Espíritu. Es por eso que lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del Espíritu, Espíritu es. Es normal que haya conocimiento, porque conocimiento es carne. Y así como lo oye, conocimiento es carne. El verbo se hizo carne, el verbo se encarnó.
Es por eso que cuando él hablaba con los maestros de la ley se quedaban sorprendidos y decían: ¿dónde estudió este muchacho? ¿A qué universidad fue? ¿A qué escuela? ¿Quién lo educó? Si es de José, de María, pero ¿de dónde conoció tanto? Es porque el verbo se encarnó, aleluya, la palabra se encarnó, aleluya. Entonces el conocimiento es carne. En parte conocemos, eso habla de carne, y en parte profetizamos, eso habla de espíritu, o sea, el cuerpo y el espíritu. Por eso es que necesitamos el pan y el vino. El pan es lo que conocemos y el vino es lo que se nos revela, lo que el Espíritu nos trae. Poderoso. Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Aún. Aleluya. Vamos, Iberoamérica. Vamos, Latinoamérica. Vamos, señores. Aleluya. Reciba esa unción de rompimiento, esa unción de humildad, esa unción de reconocimiento. Yo creo que no es ni humildad. Eso es perder la vida, eso es perder la dignidad, eso es perder el apellido, eso es perder el nombre, eso es perder todo. Eso es reducirse a la nada, reducirse a eso, a ser un esclavo, reducirse a eso, a ser un esclavo, un prisionero de su cruz, prisionero de su reino, prisionero de su palabra. El hombre se enamoró del reino. ¡Wow! Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia. Se le reveló la carne, se le reveló la sangre, se le reveló la cruz, se le reveló el reino, se le reveló el Mesías. El hombre quedó enamorado. ¡Qué terrible! Que habiendo comenzado por el Espíritu terminemos en la carne. Qué terrible que algunos de nosotros, habiendo conocido o habiendo dado a Dios, el Señor, una pequeña lucecita de reino, queremos volver a estudiar raíces hebreas, queremos volver a estudiar teología, queremos volver a estudiar no sé qué, el librito de no sé quién, el otro, el cosito aquí, el cosito allá, el cosito para allá. Y entonces, qué dolor haber empezado en el Espíritu y terminar en la carne. Qué horror, qué dolor, qué desgracia, qué tragedia. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Esto da ganas de llorar. ¡Ah, rico! ¡Wow! ¡Wow! Lo vamos a leer de nuevo porque me parece espectáculo. Esto es un filete hermoso. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que aprendí es pérdida. ¡Wow! ¡Qué desperdicio! Desperdicié mis años, desperdicié mi tiempo, desperdicié mi vida trabajando para obras muertas. Y ahora conocí el reino, conocí la vida dinámica del Espíritu, conocí la eternidad, conocí la luz, conocí la justicia, conocí la eternidad. ¡Qué poderoso! ¡Wow! Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No me importa perderlo todo, dijo el apóstol. Perdió las conexiones, perdió la amistad con sus contemporáneos, perdió a los amigos, perdió a todo el mundo, y ahora esa gente lo ataca y lo persigue a él, porque él conoció la luz, conoció la revelación, conoció la justicia del reino de Dios, y este hombre no iba a volver para atrás, porque el Eterno sabía que este hombre tenía carácter. No es lo mismo hablar del reino o hablar del tema de Jesucristo y cuando las papas queman, la gente sale corriendo. Y hay gente que dice: ay, no, yo no voy a predicar eso porque me van a cerrar la puerta. Yo no voy, ay, el otro pastor me cierra la puerta, el otro apóstol me cierra la puerta, el otro no me va a creer, el otro me va a rechazar, el otro me va... No, para esto se necesita tener carácter, para esto se necesita tener visión, para esto se necesita tener pasión, para eso se necesita que se te haya revelado el reino en los tuétanos, en los huesos, en la sangre, en el alma, en el espíritu, para que entiendas que llegó la hora de darle con todo. Fuerte. Él perdió todos los títulos, los reconocimientos, los amigos, los discípulos, porque él tenía discípulos, los líderes, los compatriotas, por ganar a Cristo, por ganar a su reino. Pero él lo decidió por agradecimiento y porque él lo debía. El Mesías lo dijo, que al que mucho se le perdona, mucho ama.
Él lo debía. Nada más, aleluya, aleluya, bendito el que vive para siempre. Cuando el reino se te revela, cuando el reino se te revela, desprecias las lentejas. Cuando el reino se te revela, desprecias los platos que te van a traer. Porque el enemigo te quiere engañar, te quiere robar el reino por un plato de lentejas. Te quieren traer un plato de lentejas adornadito. Te quieren traer, ¿verdad? Te quieren ofrecer cositas. Te quieren llevar por aquí, te quieren llevar por allá. Te voy a ir así, que esto, lo otro. Pero cuando el reino se te revela, le das una patada a lo que sea. El reino es poderoso. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Aquel que se cree santo y justo, poco ama. Pero aquel que cree que ha pecado, que ha fallado, que se ha equivocado, que la ha regado, y cuando el Señor se le manifiesta, y cuando el Eterno lo llama, y cuando el Eterno lo toca, se quiebra y es agradecido y ama, y ama, y ama, y ama, y ama. Poderoso, aleluya. El perdón en la ley es por mérito propio. De nuevo, el perdón en la ley es por mérito propio. En el reino es por gracia, que somos perdonados, gracia y amor. Es por eso que Saulo se creía grande en la ley. Sus pecados le eran perdonados por la ley, tenía conocimiento, era mérito propio, era un rabino. Pero en el reino es por amor y es por gracia. El apóstol le dijo a los Gálatas, en Gálatas 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Después de que le dio tanta cátedra, después que le dio tanta palabra y tanta vida, llegó un momento que le dijo, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. No veo a Cristo en ustedes, veo los frutos de la ley, veo que guardan el sábado, veo que el Shabbat Shalom, veo que hacen esto, veo que prenden la menorá, veo que se ponen el talí, veo que hacen un montón de ritos, veo que tienen costumbres, veo que tienen malicias. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se les revele, hasta que el reino se les revele. Poderoso, fuerte. El apóstol les trajo la alegoría de la esclava y de la libre. Gálatas capítulo 4 verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Las 2 simientes conocían luz y conocían tiniebla. Está escrito desde, ¿verdad? Está escrito desde el comienzo. Génesis capítulo 3, verso 22. Y dijo el Eterno Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estas 2 simientes han estado siempre. Por eso le digo, este racismo ha estado siempre, es un racismo. Así que no se asuste. No se asuste usted por la palabra racismo. Si existe un hombre y una mujer, ya existe racismo. Si existe el blanco y el negro, ya existe racismo. Si existe el pobre y el rico, ya existe racismo. Si existe el rojo y el amarillo, existe racismo. Si existe lo alto y lo bajo, existe racismo. Si existe lo santo y lo sucio, existe racismo. Si existe lo bueno y lo malo, existe racismo. Si existe la luz y las tinieblas, existe racismo. Fuerte. Fuerte. Entonces no se asuste. ¿Por qué se asusta? ¿Por qué se asusta? Es humanismo. El humanismo es pervertido. Porque humanismo es malicioso. Porque humanismo es, ¿verdad? Y ahora están entonces utilizando todo esto para querer tumbar al presidente que ya conocemos, ¿no? Vamos a mencionar el nombre, porque ¿verdad? Y están usando el evento de lo que pasó, ¿verdad? Para decir esto y lo otro, pero eso es hipocresía, eso es mentira. La ONU es racista. Las presidencias mundiales son racistas. Las clases sociales son racistas.
Nosotros somos racistas. Punto. ¿Por qué se asusta? No se asuste. Asústese, ¿sabe por qué? Asuste, ¿sabe de qué? De que usted no entiende el reino. Asuste, ¿sabe por qué? Porque usted no conozca el reino. Eso sí, le tiene que dar susto. Pero lo demás es normal. Vivimos en Babilonia. Cuando vivamos en el reino, se acabó el racismo porque todos seremos iguales a Él. ¡Aleluya! 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 Entonces, cuando Él venga a establecer su reino, todos seremos iguales a Él. Se acabó el racismo, pero ahora está gobernando. Déjelo que gobierne. Ay, de vez en cuando déle la mano y dígale, bueno, mi hijo, continúa, que tu fin te va a llegar pronto, porque el reino está llegando y el reino es el fin para toda hierba mala. El reino es el fuego que quemará a la cizaña. Fuerte. Aleluya. Fuerte. El único ser. Vamos a ir despacito para que lo entendamos. Génesis 3:22. Y dijo el eterno Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El bien y el mal. Ahí está el racismo. El bien y el mal. Cuando lo conocemos desde el reino. Cuando conocemos el bien y el mal desde el reino, nosotros no nos doblamos. ¿Y cómo andamos? Pero cuando conocemos el bien y el mal desde el mal, nosotros nos torcemos para el mal y somos enemigos del bien. Entonces el Señor dijo: ahora el hombre conoció el bien y el mal desde la posición de las tinieblas. Ahora el hombre se va a inclinar más por el mal que por el bien. Entonces saquémoslo. Tiene que salir. Perdió contacto con nosotros. Eso es racismo, pues. Salió. Claro, salió. ¿Eso qué es? Eso no es racismo. Que nosotros entendamos todo esto. Es importante que nosotros seamos, ¿verdad?, gente del Espíritu, gente de reino, gente de revelación. Amén. El único ser que conociendo tiniebla y pecado no peca es Dios. De nuevo, el único ser que conoce el pecado, la tiniebla, y aún así conociéndolo, no peca es Dios. Y los que son uno con Él a través de su Hijo amado, que son su simiente. Pero el hombre probó primero el pecado y se enredó con su fruto. Por ello tenía que salir, porque ahora conocía la luz y la tiniebla, pero se inclinaría más por la tiniebla que por la luz. Génesis capítulo 3, verso 23 al 24. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, ¿verdad? Eso dice Génesis 3, 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Antes de eso, el Eterno guardó y cubrió y protegió la matriz de Eva y la simiente en Adán, para cubrir y guardar dentro de ella a la simiente escogida, pura y justa, porque dentro de la misma matriz están las dos semillas. Dentro de la matriz están las dos semillas. Es por eso que la Biblia dice que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Porque son hermanos, porque son simientes, son semillas. Están juntos, el trigo y la cizaña están juntos. Está llegando la vara de hierro y el fuego divino para separar el oro de la hojarasca, separar el trigo de la cizaña. Fuerte. Génesis capítulo 3, verso 21. Y el Eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué vistió? No porque no estuvieran desnudos, no. Ese no es la metáfora. Ese no es el cometido, esa no es la alegoría. La alegoría aquí es que el Padre escondió en la semilla y en la matriz la simiente del Cristo, para la manifestación del día postrero, para la manifestación del siglo venidero, para la manifestación del reino. Aleluya. ¿Por qué? Porque él sabía que Caín iba a matar a Abel.
Pero como la matriz fue cubierta y la semilla fue cubierta, la simiente pura fue protegida, fue blindada, aleluya, hasta la llegada de Set en el cumplimiento de Cristo. Venían las simientes, Caín y Abel, ¿vio? Adán y Cristo, la esclava y la libre, Sara y Agar, Jacob y Esaú, Isaac e Ismael, judíos y gentiles, líderes y esclavos, hijo mayor, hijo menor, religión y reino, humanismo, reino, etc. Esto ha existido, esas dos simientes, son dos simientes, existen, entonces sí hay racismo, no se asuste entonces. Le van a decir, entonces Dios es racista. Bueno, no lo sé. Lo único que sí sé es que hay un redil que es de él y otro redil. Dice, hay unas ovejas que oyen mi voz, pero hay unas ovejas que son de otro redil. Eso es racismo, claro que lo es, porque viene de razas, la raza de la serpiente y la raza de Dios. Fuerte. Gálatas capítulo 4, verso 23. Gálatas capítulo 4, verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. De nuevo, el de la esclava nació por la carne. Es fruto del esperma, es fruto de pasión, es fruto de sexo, es fruto de malicia, es fruto de oportunismo, es fruto de humanismo, es fruto del legalismo, es fruto de ley. Pero el de la libre es por la promesa. Entonces son dos simientes. Una, la de la carne, y otra, la del espíritu. Israel, las naciones, versus los hijos de la fe y por la fe. De nuevo, son dos simientes. Israel, las naciones, versus los hijos de la fe y por la fe. Es una división. ¿Por qué? Porque de Israel y de las naciones el Señor saca a los hijos de la fe, saca a la iglesia, saca a sus iguales, saca a sus hermanos. El de la esclava es producto de un coito, tiene etnia, tiene raza, tiene árbol genealógico. El de la libre son hijos de la promesa, hijos de la fe, los iguales manifestando a Dios sobre los, ¿verdad? Sobre las cosas de arriba y sobre las cosas de abajo. Poderoso. El Mesías como Dios, hombre. De nuevo, el Mesías como Dios, hombre, tenía patria. Era normal comenzar primero con la patria, primero con la casa. Pero los hijos de la casa lo desecharon porque eran hijos del ayo. O sea, eran hijos de los tutores, eran hijos, ¿verdad?, de los que esclavizan, de los que hacen esclavos, de los que hacen niños, de los que hacen doulos, de los que hacen siervos. Los tutores los tenían esclavos, los tenían niños, los tenían siervos de la ley, los tenían doulos, los tenían esclavos. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Para ello vino el Mesías como hijo sobre su casa. ¡Wow! Solo el hijo retira al esclavo. Solo el hijo saca al esclavo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo repito, solo el hijo saca al esclavo. Es por eso que usted va a gobernar, porque si usted es hijo, puede gobernar sobre los esclavos de religión, los esclavos de humanismo, los esclavos de tradición, los esclavos de mentira, los esclavos de masonería, los esclavos de brujería, los esclavos de maldad. Para ello vino el Mesías como hijo sobre su casa, para libertarla del nivel de esclavo, para el nivel de hijo maduro, de hijo libre. Juan capítulo 8, verso 34 al 36. El Mesías le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¡Wow! Y el esclavo no queda en la casa para siempre. De nuevo, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no se queda en la casa porque el esclavo es comprado y es vendido. El esclavo es libertado. Una vez que es esclavo, está ahí. Una vez que lo han liberado, se va. Pero el hijo sí se queda en la casa. El hijo no es esclavo. El hijo no es esclavo. El hijo es heredero. El hijo es coheredero. El hijo es bendición. Tú y yo somos hijos en el hijo. Verso 36. Así que si el hijo que queda en casa os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no es una libertad solamente de pecado, es una libertad integral. Es una libertad de la mente, del alma, del espíritu, del cuerpo. Es una libertad total. Aleluya. Entonces el pecado de ellos no era el de los deseos de la carne. El pecado de ellos, y por el que eran esclavos, era por no oír su palabra. De nuevo, entonces el pecado de Israel no era el de los deseos de la carne. El pecado de Israel y por el cual era esclavo era por no oír su palabra, ser siervos de la ley. Querían vivir apegados en la ley. Y todavía tenemos gente, profetas, apóstoles, pastores, que siguen apegados a la ley, amarrados a la ley. Juan capítulo 8, verso 37 al 38. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. ¿Entendió por qué eran esclavos? Ellos eran esclavos por ser hijos de la ley, por ser siervos de la ley, por ser doulos, por ser niños. Porque no querían oír la palabra que libertaba, porque no querían oír el evangelio del reino, el evangelio que rompe cadenas, el evangelio que rompe tinieblas, el evangelio que rompe muros. Aleluya, fuerte. Wow, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca, oiga esto, yo hablo lo que he visto cerca de él, no acerca, sino cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Yo vivo con el Padre y ustedes viven, ¿verdad?, con su padre, el diablo. Su guerra fue con los hijos. La guerra del Mesías fue con los hijos. Porque la guerra es de simientes. Es el huevo de la serpiente con el huevo de los hijos del reino. Esas son las razas, son simientes. Por eso es que no se asuste. La gente habla de racismo. Ni le dé importancia a eso. Diga, ay, mi hijo, dígale, ¿de qué hablas? Porque si eso es así, entonces Dios es racista. ¿No? Claro que Dios es racista. ¿Por qué? Claro que Dios es racista. ¿Por qué? Porque hay una generación que lo ama y es la que se va a salvar. Y la otra, chao pescado. Eso es racismo. Tomar a uno y desechar a otro. Eso es racismo. Pues eso es así. Todo será roto y será quebrado. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesucristo establezca su reino. Entonces todos los que le siguen y todos los que oyen su voz seremos iguales a él. Y se acabó el racismo de humanismo. Y se acabó el racismo porque todos vamos a pensar igual, vamos a comer igual, vamos a amar igual y todos vamos a ser uno en Cristo. Entonces su guerra fue con los hijos de la esclava. De nuevo, su guerra fue con los hijos de la esclava, con los hijos del rito, con los hijos de la tradición, con los hijos del sistema, con los hijos del dogma, con los hijos de la carne, con Israel y las naciones. Porque los hijos del Espíritu los siguieron. Los hijos del Espíritu los siguen. Allá estaba aquella mujer prostituta, ¿se acuerdan? Allá estaba el maestro, ¿se acuerdan que Simeón lo había invitado? Y no le lavó los pies, y no le dio la bienvenida, no le dio un beso. Y aquella mujer que era una prostituta, ¿verdad? Aquella que era una prostituta, se había dado cuenta que el Mesías estaba ahí, salió corriendo y se metió a aquella casa, aleluya, y se postró y adoró, porque esa mujer representa a la iglesia del Cordero, a la simiente de puros, a la simiente perfecta, a la simiente que fue protegida en la matriz de Eva, a la simiente que fue protegida en el esperma de Adán. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los hijos de Israel, los hijos de la etnia. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Israel y los que son hijos de Honduras. Los que son hijos, ¿verdad?, de Israel y los que son hijos de Estados Unidos y de México. Pero que oyeron la voz del Mesías. Esa gente es la que es guiada por el Espíritu. Los hijos de la fe son nacidos del Espíritu. De nuevo, los hijos de la fe son nacidos del Espíritu y no de la carne. Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por ello Él había venido a mostrarles el bautismo del Espíritu. Ellos conocían el bautismo, ¿verdad?, del Mar Rojo. De nuevo, Israel conocía el bautismo del Mar Rojo. Porque Israel nació como nación, o se conoció como nación, o vio la gloria de Dios como nación, el día que el Eterno bautizó a sus enemigos en el Mar Rojo. Ese fue el bautismo más grande que Israel vio. Pues su historia comienza ahí. Ahí es como comienza su historia. El Mesías vino a introducirlos en su bautismo para traerles salvación y perdón de pecados, y ellos no quisieron. El bautismo de Jesucristo trae vida. Israel salió del cautiverio en los días de Moisés. De nuevo, Israel salió del cautiverio en los días de Moisés. Los enemigos de Israel fueron bautizados con muerte en las aguas del Mar Rojo. Pero había venido uno superior a Moisés para mostrarles el nuevo nacimiento, la entrada en el reino. Ellos conocieron a Moisés, conocieron esa gloria, conocieron ese poder. Porque la vara que Moisés usó es la vara del Cristo, es el hijo varón que rige con vara de hierro. Esa fue la vara que usó Moisés, esa fue la vara que llevó Moisés por todo aquel desierto. Esa vara es la figura del Cristo, la figura del colectivo, la figura del hijo varón, el que rige con vara de hierro para golpear a las tinieblas. Es por eso que esa vara se comió a la vara de Faraón. Fuerte. De nuevo, Israel salió del cautiverio en los días de Moisés. Los enemigos de Israel fueron bautizados con muerte en las aguas del Mar Rojo. Pero había venido uno superior a Moisés para mostrarles el nuevo nacimiento, la entrada en el reino. ¿Y quién es? Jesucristo el Señor. Esa misma vara que usó Moisés, esa misma vara que utilizó Moisés. Es por eso que Moisés, Elías y Jesucristo están presentes. Esas tres figuras, Elías y Moisés, están presentes. Porque fueron comienzos, porque fueron rompimientos. La lluvia de Elías, ¿verdad?, en la historia de Acán y Jezabel, y la lluvia de Moisés que abrió las aguas para sepultar a los enemigos, y la lluvia de Cristo también, que es el Espíritu Santo. Esos bautismos poderosos de gloria. Hebreos capítulo 3, verso 3. Hebreos capítulo 3, verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Tremendo. ¿Y quién la hizo? El Mesías. Él era superior a Moisés. Moisés era doulos. Lo repito, Moisés era doulos. Era siervo, era esclavo por la ley. Pero Cristo era hijo. Aleluya. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De nuevo, Moisés era doulos. Moisés era siervo, era esclavo por la ley. Pero Cristo era hijo. Aleluya. Y cuando el hijo llega, el esclavo tiene que salir. Y cuando el hijo llega, o el esclavo se libera o el esclavo se va. Aleluya. Hebreos capítulo 3, versos 5 al 6. Hebreos capítulo 3. Versos 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Vio que era siervo? Era doulos, era esclavo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Y quién iba a decir eso? El Mesías, la llegada, el cumplimiento. Pero Cristo como hijo. Véalo de nuevo, qué hermoso. Hebreos 3, 5 al 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Verso 6. Pero Cristo como hijo, ¿vio que es superior? El siervo al hijo, el esclavo al hijo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fuerte. Moisés era hijo de la esclava. De nuevo, Moisés era hijo de la esclava. Cristo es hijo de la libre. Por ello venía a traerles el nuevo nacimiento, para salir del yugo de esclavitud, para el reino eterno del Padre.
Padre sobre la tierra. Juan capítulo 3, verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿A quién le dijo esto el Señor? A uno de los principales de la sinagoga, a Nicodemo. Nicodemo representa a la esclava, al hijo de la esclava, a la ley. Y se lo dijo claro. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto se lo dijo a Nicodemo, el hijo de la esclava, el hijo de la carne. Nicodemo representa a Israel, el hijo de la carne, el hijo de la esclava. Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo los voy a libertar con la entrada en el reino. Aleluya. El Hijo vino a libertar al siervo, al doulos, al esclavo, o tenía que salir de la casa. Israel salió cuando llegó el hijo de la promesa, Isaac. Ismael salió cuando llegó el hijo de la promesa, Isaac, ¿verdad? Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Tuvo que salir Ismael, irse al desierto. ¿Por qué? Porque el hijo sobre su casa había llegado. Esta simiente, esta es la guerra de las simientes. Por eso necesitamos o el reino o la ley. Necesitamos saber, ¿verdad? O humanismo o el reino, o religión o el reino. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y esto es lo que el Padre quiere con nosotros. Pero nuestros ojos se van a abrir, nuestros oídos se van a abrir. Ahora, ¿contra quién es nuestra guerra? Nuestra guerra es contra ese espíritu de humanismo que es conocimiento. Nuestra guerra es contra ese espíritu de religiosidad que es legalismo, que es la masa inflada, que es el orgullo, que es la soberbia, que es los libros, que es la escuela, que es la universidad donde yo estudié, versus la revelación del reino. Porque lo que es de la carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu. Por eso necesitamos que el reino de Dios se manifieste. Necesitamos que el reino de Dios opere. Necesitamos que el reino de Dios avance. Y usted y yo somos esas herramientas. Hoy quiero bendecirlo. Profetizo libertad sobre usted. Profetizo gloria sobre usted. Profetizo bendición sobre su casa. Profetizo libertad sobre su casa. Profetizo gloria sobre su ministerio. Profetizo gloria sobre sus finanzas. Desato vida sobre usted. Hijo de la luz. Hijo de la victoria. Hijo de la bendición. Usted es un afectador. Usted es un afectador. Usted es un distribuidor de la verdad. Usted es, ¿verdad?, un donador de la verdad. Usted es un patrocinador de la verdad. Usted es un hijo de la luz. Así que lo que viene para usted es poderoso. Lo que viene para usted es grande. Dele gloria al Padre. Lo que viene para su vida es poderoso. Lo que viene para sus... Dios del cielo, lo que está llegando en los próximos tiempos, no tiene... Es que es poderoso. Es glorioso, es grande, es poderoso. Por eso tenemos que ser gente del reino, gente del Espíritu, gente de revelación. Y no vamos a ver para atrás. Entonces quiero que atesore estas escuelas. Quiero que valore estas escuelas. Quiero que le dé valor. Usted es el valor agregado de esta escuela. Usted es la divisa de esta escuela porque usted es uno con Cristo. Y porque usted es uno con la eternidad. Y porque usted forma parte del colectivo del hijo varón que va a usar la vara de hierro para golpear las aguas del mar muerto y enterrar a los enemigos del reino. Llegó la hora de la victoria, llegó la hora de la justicia, llegó la hora de la bendición, llegó la hora del rompimiento, llegó la hora de la gracia de Dios. Lo que va a venir es poderoso. Alégrese, hijo de Sión, alégrense, gente del reino, alégrese, comunidad internacional, alégrense, hijos del reino, porque la bendición llegó. Estamos juntos en todo esto. Le mando un besito a todos. Que el Eterno nos bendiga a todos. Las interrupciones que tuvimos por el Facebook era porque el Facebook no estaba actualizado en este teléfono malicioso de este malicioso teléfono. Y ya lo actualicé y creo que eso porque ya no tuvimos más problemas. Lo actualizamos. El sistema es malicioso. Pero estamos en el reino, estamos en fiesta, estamos en alegría, estamos en bendición, estamos en amor.
Que el Eterno les bendiga. Les mando un besito. Oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por la paz, oro por el amor, oro por la bendición, oro por la justicia de Dios en cada uno de ustedes. Oro por ideas de oro. Desatamos esas ideas de oro. Llamamos el dinero, llamamos los tesoros en el nombre del Mesías y declaramos la victoria a nuestras manos. El Eterno nos bendiga a todos. Gracias por este tiempo. Shabbat Shalom Iberoamérica y Shabbat Shalom Latinoamérica. Nos vamos a ver mañana con el favor del Eterno. Besitos a todos y tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom.